Sin Muertos no hay Carnaval empezó a gestarse antes de que yo haga Europa Report, como suele suceder que los proyectos van escalonándose, y estaba ya trabajando en el guión de Sin Muertos junto con el co-guionista, con Andrés Crespo, que también es uno de los protagonistas. Y medio que en paralelo a lo que yo hacía Europa Report seguíamos trabajando el guión. Y es chistoso porque las dos películas, tanto Europa Report como Sin Muertos en el Carnaval, son películas corales, ¿no? Son de varios personajes que comparten protagonismo, que comparten tiempo en escena. Pero son películas obviamente muy distintas, o sea, aparte de los géneros, y de que la una es un viaje al espacio, mientras que la otra es la realidad cruda y dura de una invasión de tierras en Guayaquil. Pero no sé, como que yo igual siempre busco una buena historia, una historia que me enganche, una historia que realmente sí me permita explorar conflictos que me parecen importantes hoy en día. Y en el caso de Europa Report, en el caso de Sin Muertos no hay Carnaval, después de contar una historia como la Europa Report, que es una historia como muy noble de búsquedas, una búsqueda científica, de una cosa que enaltece a la humanidad, de alguna forma creo que era importante también contar el otro lado de la moneda, una historia que más bien nos hace quedar un poco mal como sociedad, en el sentido de que es una historia de conflicto de intereses en el sentido más básico y más terrible que puede haber. ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! Amigos, compañeros, esta luz es lo mínimo que puedo darles. Un poco de tranquilidad y seguridad. Gracias. Yo conocía el trabajo de Alternativo a través del cine de Ernesto Contreras principalmente, pero no lo conocí personalmente hasta que estaba ya en la búsqueda de fotógrafos aquí para la película. Y fue interesantísimo encontrarme con él porque, para empezar, es un ser humano de un corazón y de una cabeza impresionante. O sea, es alguien que además pocas veces he conocido a alguien que analiza la luz y que analiza las atmósferas y los entornos como él. Y he trabajado, además, he trabajado con grandes directores de foto, pero el trabajo con Tonatiuh sí fue algo muy particular, muy especial, y fue alguien que además se dio por completo a la película. O sea, vino a Guayaquil a investigar la luz de Guayaquil, a empaparse del ambiente, de lo que era el lugar, y con planteamientos además muy fuertes pero muy bien puestos para la historia. Entonces, de verdad yo siento que fue un gran colaborador. O sea, siento que mucho de lo que es la película viene de su ojo y de su apertura, porque él es como una gran esponja, o sea, que realmente se nutre del espacio, del lugar. Siento que es un gran fotógrafo para trabajar en locaciones, para trabajar en espacios complicados, a pesar de que igual su proceso es un proceso también de tratar de controlar esos espacios, pero sí permite que lo que dan esos lugares sí se transmita y se reduzca en la película, pero con mucha fuerza. Ustedes quedan como perdedores de manera colectiva. Pero aquí el que queda como un cojudo de manera individual soy yo. Ustedes son los bacanes, claro, porque son gente humilde, que están cegados por sus sueldos. Eso dice el hincha y la prensa deportiva, porque les conviene creer pendejada. Parte de lo que es tan fuerte de la violencia es justamente el momento inmediatamente después, el momento de tomar conciencia de qué acaba de pasar. O sea, de hecho la película empieza con un tono casi idílico de un bosque hermosísimo, donde de repente sucede algo, hay una bala perdida y sucede un accidente
que te deja un poco casi sin aliento por un momento, porque dices, ¿qué acaba de pasar? O sea, esto yo no me esperaba. Y yo, en mi experiencia, cuando he estado cerca de momentos de violencia, siempre ha sido así, o sea, ha sido algo que no te lo esperas. Ahora, sin embargo, ese tipo de violencia y ese tipo de realismo en la violencia sí puede coexistir con una estilización en el entorno que estás retratando. Entonces yo sí siento que justamente se puede volver hasta más potente aún el hecho de que junto con esa estilización visual, atmosférica, sonora, porque también es un tema de ambientes, de sonido, de repente cuando llega la violencia sí tiene que tener su fuerza y tiene que sorprenderte. Yo conocía todo el tema de las invasiones de tierra en Guayaquil porque es algo que ha sonado mucho desde hace varias décadas, o sea, y la ciudad de hecho es una ciudad que ha crecido un poco desmedidamente en gran parte por el tema de las invasiones de tierra, pero que suceden igual por razones específicas o tienes personajes específicos a través de la historia de las últimas décadas del Ecuador y de Guayaquil que han sido íconos o que son gente a quien la gente todavía le tiene miedo. O sea, la misma invasión que retratamos en la película finalmente es una invasión real que le bautizamos con el nombre de otra invasión vecina y que desalojaron hace poco tiempo, que se llama Talía Toral, y se llama Talía Toral porque el apellido Toral, Zalamea, era el de uno de los grandes invasores de tierra de Guayaquil, a quien la gente le tenía terror. Entonces, cuando alguien se toma un pedazo de tierra, usa muchas veces el nombre de estos abogados o de estos invasores que ya han abierto de alguna forma el camino para hacer esto. Entonces fue súper interesante el empezar a conversar con la gente y el ver el otro lado de la moneda, el hablar con la gente que está ahí, que generalmente es gente de bajos recursos que les vendieron un pequeño solar, les vendieron un terrenito donde construir su casa, y de la noche a la mañana pues están en una situación súper precaria donde pueden desalojarlos, pueden perderlo todo, y lo que es irónico es que muchas veces son terrenos en lugares donde los dueños verdaderos, entre comillas, de ese espacio, pues a veces ni siquiera están haciendo nada con esa tierra, y hay gente que de repente dice, pues aquí igual yo ya construí mi casa, yo estoy con mi huerto, estoy armando mi vida, y pues ¿por qué no me dejan quedarme aquí? Y es un problema muy complejo, es un problema que no tiene una solución fácil, pero sí fue muy interesante además filmar de verdad en un sitio donde esto sucede. O sea, los extras de toda esa zona pues que salen en la película eran gente de ahí, gente de ese lugar, que además se sentían de hecho muy contentos con que se haga la película porque decían es importante que se hable de este tema. Todo nace, crece, se desenvuelve.